Bienvenidos una vez más a Canal Historia. El día de hoy vamos a continuar con los videos que ya hemos visto, que si ustedes han seguido este canal, estamos todavía dentro del periodo histórico conocido como la Nueva España, ese periodo de colonialismo en donde países como España, Francia, Portugal, descubren nuevos territorios, los conquistan y los someten para su beneficio. En este caso, como España llega al lugar conocido antes como Mesoamérica, los conquista y ahora ya son colonia, a la cual se le conoce como la Nueva España. Pero en este video específicamente vamos a observar el arte, las diferentes corrientes artísticas que se generaron dentro del territorio conocido como la Nueva España. Recordemos, para sintetizar, la Nueva España es el periodo de historia dentro de los años 1521 a 1821, 300 años, en donde se van a desarrollar diferentes corrientes artísticas. Así que el video se llama Arte Novohispano. Para empezar, desglosemos y entendamos qué es lo novohispano. Se deriva del nombre de la Nueva España. Novo, de nuevo, de nueva, y hispánico o Hispania, de España. Así que Nueva España, novohispano. Las principales corrientes que vamos a observar artísticas dentro de la Nueva España va a ser el barroco y el neoclásico. Vamos a referirnos un poco, por principio de cuentas, al barroco. Número 1, ¿qué significa el barroco y cuáles son sus orígenes? El barroco significa lo ornamental, lo adornado. Deriva del italiano lo bizarro y lo adornado. ¿Qué significa esto? Significa adornos, ornamentación, decoración, mucho, ¿sí? Su origen data del año 1517, no se crea en 1517, pero vamos a recordar esto. En 1517, si ustedes se acuerdan, Martín Lutero, un fraile, un sacerdote católico, hace 96 tesis, quejas o sugerencias, si lo quieren llamar así, a la Iglesia Católica, en donde decía que la Iglesia Católica debía de ser más humilde, debía de regresar a los inicios de la cristiandad y vivir como Jesucristo lo hacía. Esto quejándose de cómo Roma, cómo la Iglesia Católica se había corrompido y que sus sacerdotes, sus obispos, pues eran prácticamente reyes vestidos con oro y con terciopelo. Así que el fraile Martín Lutero inicia un movimiento sin quererlo conocido como la Reforma. Bien, ¿esto qué efectos tuvo para la Iglesia Católica, para Europa? Tuvo como efectos que muchos países europeos dijeran, ok, con las ideas de Lutero hay que crear una nueva religión separada del catolicismo, para que ya no tengamos que obedecerle a España, que es el imperio más importante y que apoya mucho a la Iglesia Católica, y que por lo tanto también ya no respetemos a la Iglesia Católica. Así que nace la Iglesia Protestante. Esto le va a traer consecuencias a la Iglesia Católica de que muchos feligreses, muchos católicos van a dejar de ser católicos para volverse protestantes. Países enteros como el Sacro Imperio Romano Germánico, como Holanda, Países Bajos, como Francia inclusive. Y esto va a hacer que la Iglesia Católica se lo tome serio, y en 1555, ojo, en 1555 llevan a cabo un consejo, una reunión de obispos católicos, a lo cual lo vamos a conocer como el Concilio Vaticano II, en donde van a poner manos a la obra y van a decir, ok, hermanos, padres, ¿qué es lo que vamos a hacer para contrarrestar los efectos del protestantismo? Queremos que nuevamente toda Europa sea católica. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entre muchas cosas que discutieron en ese año de 1555 para volver a traer a católicos a las iglesias, fue la creación del arte barroco. ¿Qué significa esto? A los padres se les ocurrió, bueno,
Si queremos que los feligreses vuelvan a nuestras iglesias, hay que hacer iglesias preciosas, majestuosas, imponentes. Pues ¿cómo eran las iglesias antes? Bueno, antes del barroco las iglesias eran góticas. ¿Qué era el arte gótico? Un arte muy sombrío, un arte muy tétrico, un arte muy sobrio, en donde las iglesias tenían la siguiente estructura. La parte baja de la iglesia era sin ningún adorno, es decir, era sombría, lúgubre, inclusive muy simple, ¿sí? La parte media de la iglesia se ponían gárgolas, se ponían figuras un tanto demoníacas, un tanto tétricas, ¿sí? Mirando hacia el suelo. Y en la parte de arriba, las torres, las cúpulas, finamente decoradas. ¿Esto qué representaba? Representaba la visión que los católicos querían transmitirle a su pueblo, que al nivel de tierra le querían decir al público, no vive austeramente, ¿sí? Que no te preocupe la vida terrenal, porque hay demonios que te están viendo en la parte de medio. No, fija tu mirada en el cielo, observa qué maravilloso cielo te espera, el paraíso, ¿sí? Era toda una forma, un estilo de vida, el arte gótico. También en las pinturas lo podemos observar como los cuadros eran, tenían en la figura central un santo, ¿sí? Cubierto con luz, y todo lo que estuviera fuera del santo, ¿sí? Es decir, fuera de la luz, se veía obscuridad, demonios. ¿Qué quería decir? Pues que la iglesia era la única salvación del hombre. Bueno, la idea era entonces cambiar el arte para atraer a más feligreses. ¿Con qué? Con la belleza. Así que se les ocurre el barroco. El barroco, que etimológicamente significa ornamentación, adorno, se propusieron entonces a decorar sus iglesias, que antes eran góticas. Pues no saben que ahora la fachada, para que impresionemos a los católicos, a los que antes eran católicos, hay que decorarlas, hay que ponerlas bellas, hay que impactar, para que los que antes eran católicos vean la iglesia y digan, debo ser católico, me equivoqué de camino, hay que regresar a la iglesia, ¿sí? Ahora, el barroco, que les vuelvo a repetir, es la ornamentación, la decoración, ¿sí? Exquisita de la arquitectura, va a dividirse en otros tipos en otras vertientes, que vamos a encontrar el barroco novohispano, el que se generó o el que se desarrolló en la Nueva España, el churrigueresco, el plateresco e inclusive el salomónico. Rápidamente vamos a explicar rápidamente esto. El barroco churrigueresco o el churrigueresco se da principalmente en España, también llega a la Nueva España, y es ornamentación realmente demasiada cargada, es decir, ver una arquitectura o un cuadro o una fachada sumamente decorada, es decir, excesivamente decorada. Es esas fachadas, ¿sí? Donde vemos que prácticamente ya no hay espacio para ponerle una flor o una columna, ya no hay espacio, está atiborrado de decoración. Después, el salomónico es igual, mucha decoración, pero se basa en columnas, ¿sí? En columnas que asemejan el cuerpo humano, es decir, columnas antropomórficas, ¿sí? El barroco novohispano va a llegar entonces a la Nueva España principalmente gracias a los frailes. Cuando llegan los dominicos, cuando llegan los franciscanos, cuando llegan inclusive los jesuitas, van a querer crear sus iglesias, y como estamos en los tiempos del 1550, pues la moda que está rigiendo en Europa es el barroco, pues entonces van a empezar a hacer las iglesias de un estilo barroco. En cuanto a arquitectura, podemos decir, o me atrevo a decir, que más del 90% de las iglesias que hoy por hoy tenemos en México se crearon en los años entre 1500 y 1650, y todas son barrocas. Ahora, ¿por qué se le conoció como barroco novohispano? Porque las decoraciones que tienen estas fachadas, esas iglesias, inclusive el altar, ¿sí?
inclusive el altar, van a tener muchos elementos mezclados entre elementos, flores españolas o flores europeas, elementos europeos con también elementos prehispánicos. Así que entonces, al momento en que llega el barroco a la Nueva España, le va a pasar lo mismo que pasó con todo lo demás, el mestizaje, que es la fusión de cultura europea y cultura americana. Y entonces el barroco novohispano vamos a encontrar que es la ornamentación, el adorno en cuanto a la arquitectura, pero elementos europeos tanto como elementos americanos. Un ejemplo de barroco puede ser toda la ciudad de Puebla. Todas las iglesias prácticamente de Puebla tienen el ejemplo del barroco, ¿sí? Que tienen fachadas exquisitamente decoradas, ¿sí? Para atraer, ya saben, la atención, el adorno. Y dentro de la iglesia, el altar, también vamos a poder observar que el altar, en la pared que está hasta el final, donde está el altar y el crucifijo, vamos a ver que está cubierto de oro, y vamos a ver todos los detalles, toda la ornamentación, columnas finamente decoradas, flores, inclusive hasta santos tallados como parte del adorno de las iglesias. En cuanto a la pintura, también se va a observar ese ya estamos hablando del barroco novohispano, ¿sí? El barroco que se dio dentro de la Nueva España. En cuanto a la pintura, vamos a tener a dos pintores de los más célebres, que va a ser Juan Correa y Cristóbal Villalpando. Y un ejemplo de barroco va a ser la Virgen de Guadalupe. Si ustedes observan, la Virgen de Guadalupe tiene mucho adorno. ¿Por qué? Porque fue creada a la moda. Cuando surge la leyenda de Juan Diego, de que se le aparece la Virgen, bueno, pues justamente unos años después de la conquista, para atraer a los nativos, a los indios, a que fueran católicos ahora, pues se les ocurrió la idea de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no habían funcionado las vírgenes que habían traído, las Virgen Marías blancas, sumamente europeas. Los nativos americanos no se identificaban con ello. Así que cuando surge la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, se observa que es morena, que está embarazada, algo sumamente sagrado para los mexicas. Y si observamos, ¿sí? Tiene demasiada decoración, demasiado barroco. En su vestimenta, en su manto que la cubre la Virgen de Guadalupe, ¿qué tenemos ahí? Estrellas, 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 estrellas. ¿Qué tenemos a sus pies? Un cuerno de luna. ¿Qué tenemos también ahí? Flores. Todo es finamente decorado, es parte de la moda y es un buen ejemplo de la pintura barroca novohispana, con elementos también muy, muy mesoamericanos junto con europeos. En cuanto a la literatura, también tenemos tres famosos representantes de la literatura barroca novohispana, que va a ser obviamente Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos Sigüenza y Góngora. ¿A qué nos referimos cuando decimos literatura barroca? Lo mismo, adorno. Si antes la poesía era muy simple, no, ahora va a ser sumamente decorada. ¿Con qué? Con palabras demasiado rebuscadas que endulcen, ¿sí? Y en lugar de decir las cosas tal vez como son, no, lo vamos a adornar. Los ejemplos de los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz son un buen ejemplo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Demasiado adorno. En lugar de decir, los hombres nos están discriminando, ¿no? Ok, ahora, en cuanto a música, igual, la música antes del barroco era música gregoriana, era de coro, era simplemente la voz de las personas en las iglesias, y no se podía tocar ningún instrumento. Ahora entonces, cuando llega el barroco, también la música se va a ver afectada por esta inspiración, ¿sí? Por esta nueva ola
moda. Y ahora, pues no solamente vamos a escuchar la voz, vamos a escuchar piano, vamos a escuchar el órgano, vamos a escuchar flauta, adornos que hagan más bella la música. Entonces, en resumidas cuentas, el barroco va a afectar a todas las ramas de del arte: arquitectura, escultura, pintura, música. Y cuando llega a la Nueva España se le va a dar un toque americano, ¿sí? Ahora, para 1700, ¿sí? Para 1750 surge un nuevo arte que va a ser conocido como el neoclásico. ¿En qué consiste el neoclásico? Para empezar, también hay que irnos a su etimología. ¿De dónde se deriva el neoclásico? Neo, nuevo. Clásico, del clásico. ¿Qué era el clásico para los antiguos europeos? Roma y Grecia. Todo lo que los romanos y los griegos hicieron, ¿sí?, se consideraba como arte clásico. ¿Por qué? Porque era perfecto, era exquisito, muchas columnas, simetría, todo debe ser igual. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el Partenón griego, vamos a ver lo que necesitamos saber del arte clásico. Número 1, simetría. Si partimos el Partenón a la mitad, vamos a ver que es exactamente igual de izquierda a derecha. Columnas, ¿sí? El mismo número de columnas a la izquierda que a la derecha. Cúpulas, ¿sí? Cúpulas. Esos son los elementos del arte neoclásico. Sin embargo, clásico. Ahora, en 1700 empezó a surgir la idea de ¿por qué no volver a lo clásico? ¿Por qué no volver a tener y a construir y a crear como los antiguos, el antiguo imperio romano y el griego hacían? Así que entonces llega la nueva tendencia, la nueva moda que va a ser el arte neoclásico, basado en todo lo que se hacía en Roma y en Grecia: columnas, simetría, cúpulas. El principal representante o el principal artista, escultor, arquitecto, maestro de estos tiempos en la Nueva España va a ser conocido como Manuel Tolsá. Manuel Tolsá es de hecho español, que va a llegar a la Nueva España a construir fantásticos elementos, esculturas y edificios que son realmente ejemplos invaluables del neoclásico. Ejemplo, el Palacio de Minería en la Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte también en la Ciudad de México y la Academia de San Carlos. Como esculturas también vamos a tener a Carlos IV, rey de España, el famoso caballito, ¿sí?, y otras tantas esculturas. Manuel Tolsá se vuelve entonces así en el ícono del arte neoclásico en la Nueva España. De hecho, Manuel Tolsá también termina de construir la Catedral Metropolitana, la catedral que está en la Ciudad de México, en el Zócalo. Esa catedral tiene una historia interesante. Esa catedral tardó aproximadamente 200 años en terminarse. Así que si analizamos la Catedral Metropolitana, vamos a ver que tiene mucho barroco, pero también tiene churrigueresco, pero también tiene gótico porque se empezó muy temprano, ¿sí? Y también va a terminar teniendo mucho de neoclásico. ¿Por qué? Porque pasó por siglos. Así que mientras el barroco estaba en su apogeo cuando se empieza a construir, cuando es terminada ya cambiamos de moda y ahora está el neoclásico, ¿sí? Así que la Catedral Metropolitana va a ser terminada de construir por Manuel Tolsá. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto. Por favor, comenten, suscríbanse, denle like y pregunten todo lo que ustedes gusten. A la brevedad yo les trataré de contestar. Y muchas gracias por haber visto. Hasta luego.